Marcelo. Bueno, buenas noches a todos. Es nuevamente un grato honor para la Federación Latinoamericana en su capítulo de neurooncología, presidido por el profesor Guerrero. Un saludo, profesor Valerio, profesor Martínez, profesor Salazar, profesor Barrios y profesor Jesús Martín Fernández. Para la Federación Latinoamericana, este es uno de los capítulos puntales, puesto que es un capítulo que ha demostrado un trabajo inconmensurable dentro de esta gestión y ha sido muy importante, incluso llegándose a publicar dos volúmenes de neurooncología, cosa casi inédita en la Federación, y me cabe felicitar públicamente al profesor David Guerrero, a Fernando Martínez, al profesor Apio Antunes, que son los autores de estos volúmenes. Y más que felicitar, agradecer el trabajo que están haciendo por la Federación. Gracias, José, y adelante. Ah, y un saludo a un gran trabajador que es Byron, que acabo de verlo. Un saludo, Byron, perdón. David o Leonardo. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Agradecemos la presencia y obviamente las palabras del doctor Centeno. Evidentemente ha sido un trabajo arduo en estos 2 años y para tener continuidad con los temas, hoy tenemos un gran invitado que nos va a hacer el favor de hablar de cirugía con paciente despierto. ¿Qué podemos ganar? Hablar del doctor Fernando Martínez, pues ya creo que es un gran pilar de la neurocirugía latinoamericana, amigo, expresidente del capítulo, deja un trayecto muy grande, el cual le hemos dado continuidad y parte de ese trabajo, pues es el resultado de estos 2 años. Para mí es un honor presentarlo. Él es agregado de neurocirugía del Hospital de Clínicas de Montevideo. Es un inquieto en la anatomía, en la enseñanza, entonces es un honor tenerlo acá. También tenemos el gusto de presentar a nuestro moderador, al doctor Jesús Martín Fernández, un joven intelectual, neurocientífico, cognitivo y neurocirujano especialista en cirugía despierto de gliomas. Él nos va a hacer el favor de moderar este evento. Entonces, doctor Martín, muchas gracias. Yo creo que es muy fresco el momento y obviamente pues le damos la bienvenida. Entonces, doctor Fernando Martínez, vamos a iniciar la ponencia. Les recomiendo que todos pongan en mute su micrófono y solo dejen al doctor Fernando Martínez y los videos para que no haya interferencia en la plática, por favor. Perfecto. Bueno, yo agradezco enormemente a David la invitación. David es un gran amigo, un gran trabajador por el capítulo de neurooncología. No nos estamos tirando mutuamente con flores, es que es así como es. No estoy diciendo nada que no le haya dicho a él personalmente y que él no sepa. Así que de verdad, cuando a uno le invita un amigo y una persona con la trayectoria de David, es realmente un honor estar presente. Yo, sobre todo, mi charla va a estar enfocada, dirigida a la gente más joven para ver si los entusiasmamos o les transmitimos algunos conceptos de lo que es la cirugía con el paciente despierto, qué es lo que se puede ganar o qué es lo que la hace diferente a la cirugía convencional o a la cirugía guiada por anatomía o a la cirugía guiada por resonancia. Entonces, básicamente, hay múltiples procedimientos que se hacen con el paciente despierto. Por ejemplo, hay cirugías de epilepsia que se hacen con paciente despierto. Hay cirugías de trastornos del movimiento para el Parkinson, por ejemplo, donde se introduce un electrodo, se activa un estimulador y se ve que el paciente pare con el tremor. Todos hemos operado hematomas subdurales crónicos con paciente despierto, pero el concepto es diferente en este tipo de cirugías. No es tener el paciente despierto por tenerlo despierto. Hay varias opciones técnicas para realizar este tipo de cirugías.
donde podemos empezar con el paciente bajo anestesia general, despertarlo ahora vamos a ver para qué, para hacer los testeos, y luego dormirlo nuevamente al paciente para el cierre, o podemos hacer el inicio con el paciente dormido bajo anestesia general, hacer el testeo despierto y terminar con el paciente despierto, o incluso se puede hacer todo el procedimiento con el paciente despierto, al inicio bajo una sedación leve y con una máscara laringea, o a veces sin nada directamente, bueno, y mantener todo el procedimiento igual. Yo empecé haciendo esta estructura, paciente dormido, despierto y dormido. Ahora estoy haciendo la segunda y tengo alguna experiencia con pocos casos con paciente siempre despierto durante todo el procedimiento, es decir, abordaje, resección y cierre. Básicamente hay algunas cosas que son interesantes, ¿no? Que es, si la pregunta es qué es lo que podemos ganar, la respuesta requiere discutir, como dice esta diapositiva, algunas ventajas y desventajas de la técnica y los procesos que se pueden operar mediante esta técnica. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿por qué despertar un paciente si nosotros podemos ubicar las áreas funcionales con reparos anatómicos o con estudios funcionales? Todos sabemos dónde queda el área de Broca, ¿verdad? Y bueno, podemos ubicar el área de Broca anatómicamente, ubicando la pars triangularis, la pars opercularis, y la pars orbitalis de F3, y groseramente tendríamos en esta región el área de Broca, que en el hemisferio izquierdo está el lenguaje. Todos sabemos también más o menos dónde queda el área de Wernicke, todos podemos ubicar el surco central y por lo tanto el área motora. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que los reparos anatómicos nos permiten ubicar algunas áreas, pero no necesariamente la función está en esa área o en esa zona de corteza, para decirlo de forma un poco más correcta. Entonces, los reparos anatómicos son parcialmente fiables para ubicar áreas corticales sensibles, por decirlo de alguna forma. Y los estudios funcionales igual. Yo no traje ahora ningún ejemplo de estudio funcional para mostrarlo, pero todos hemos visto resonancias funcionales donde se hace estudio del lenguaje y se activan áreas que uno realmente entiende que no tienen nada que ver con la producción o con la generación o con la modulación del lenguaje, como por ejemplo los lóbulos occipitales, que sí está usando el paciente para ver la imagen que le mostramos. Entonces, ni la anatomía ni los estudios funcionales son 100% fiables, ni cerca, para ubicar áreas funcionales. Entonces, fíjense áreas, y ahora vamos a ver qué otras cosas más. Fíjense qué interesante cómo, si nosotros pensamos que el área de Broca está más o menos por acá, porque acá se ve muy bien la pars triangularis, estas áreas son tomadas de un trabajo de Dufo, donde los puntos rojos y azules marcan áreas que funcionalmente se encontraron vinculadas al lenguaje. Entonces, si nosotros creemos que el área de Broca, y vamos a empezar a derribar algunos mitos, está aquí, nosotros esto lo podríamos resecar sin ningún problema, esto también, y sin embargo vemos que acá hay áreas corticales que están vinculadas con respuestas del lenguaje. Este trabajo es muy interesante, lo publicó también Dufo hace relativamente poco. Yo lo vi a Dufo presentarlo en un webinar, donde se realizaron testeos o monitoreo intraoperatorio de funciones vinculadas al lenguaje en un montón de pacientes en diferentes países, en Canadá, Estados Unidos, China y Francia, y acá tenemos por lo tanto también diferentes lenguajes, y los puntos rojos y azules marcan las áreas donde hubo respuesta positiva para el lenguaje cuando se estimuló el cerebro. A esto me refiero a anomias, detenciones del lenguaje, parafasias fonémicas o parafasias semánticas. Entonces, fíjense como acá, ¿dónde diría uno que está el área de Broca? De aquí se desprende ese concepto que Dufo ha tendido a establecer de que el área de Broca no existe. O sea, no existe un sitio inamovible en la corteza cerebral donde siempre y únicamente vamos a obtener un trastorno del lenguaje al estimularlo. Es decir, lo que Broca describió, en realidad, viendo el hemisferio que describió Broca en el Le Borgne y en Tamm, tenían un infarto que
comprometía esta región, pero que además comprometía el fascículo longitudinal y arcuato. Entonces, Broca llegó a la conclusión de que acá había un área que estaba vinculada con el lenguaje y así se mantuvo inamovible por más de 100 años, cuando en realidad las respuestas positivas para el lenguaje las encontramos en otras áreas y por supuesto también en los tractos de sustancia blanca, en lo cual voy a profundizar un poquito más y algunas cosas las voy a dejar para que les mencione Jesús, que justamente por eso lo propuse como moderador. Acá vemos cómo todos estos puntos marcados en azul fueron puntos donde se obtuvieron, mediante el estímulo eléctrico, diciéndolo de forma sencilla, del cerebro, hubo respuestas con anomia. Fíjense que si bien se concentran en el área que inicialmente se describió como área de Broca, hay un montón de áreas que responden o que tienen una implicancia en el lenguaje y que no son el área de Broca. Lo mismo acá para las detenciones del lenguaje. Ven cómo el área es bastante más amplia, si bien se concentran en algunos lugares. Entonces, ¿a qué podemos llegar? ¿A qué conclusión podríamos llegar? A que a nivel de la corteza cerebral podemos definir como lo que se definió como cerebro mínimo común para el lenguaje, con áreas corticales que tienen predominantemente respuestas que afectan el lenguaje, como anomias, detención del lenguaje o parafasias, en estas áreas, pero no únicamente en estas áreas, sino que estas son las que podría tener la mayor parte de la gente en común, pero como vimos hay muchas otras. Entonces, esto nos va a llevar de la mano a un concepto importantísimo, y acá, perdón, esto es una introducción que yo considero que capaz que sea lo más útil o lo más importante para la gente joven, nos lleva a un cambio en cómo entendemos el funcionamiento del cerebro. No hay áreas corticales inamovibles que se encargan de una función, sino que el cerebro funciona en redes. Entonces vamos a pasar de la teoría localizacionista, es decir, esta función está ubicada en esta área, a la teoría odotópica o a la concepción odotópica del cerebro de que funciona en redes interconectadas a través de la sustancia blanca. Y esto nos revaloriza la cirugía con paciente despierto. La cirugía con paciente despierto no es únicamente para testear en la corteza si tenemos anomias o parafasias o detenciones del lenguaje, sino que nos sirve además para explorar muchas otras funciones y las vías de conexión entre las diferentes áreas. Porque yo cuando empecé, siempre menciono lo mismo, yo cuando empecé la residencia me dijeron que tenía que poco más que respetar a rajatabla el área motora primaria, el área de Broca, el área de Wernicke, y hasta por ahí nomás, y después que uno entraba en el cerebro, poco más que podía navegar como en el mar. Sin embargo, es obvio que si yo daño los tractos de sustancia blanca que permiten que el cerebro funcione en redes, voy a producir un daño y muchas veces ese daño puede ser peor que un daño cortical. Entonces, la sustancia blanca es muy importante para varias cosas que voy a intentar resumir ahora. Que es, también siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece bastante claro y entendible, por más que sea muy básico, que esto es un mapa del Montevideo antiguo, y si yo tuviera aquí un molino y aquí una panadería, y podríamos decir, bueno, área de Broca y área de Wernicke, por simplificarlo, yo tengo que hacer que llegue la harina que obtengo en el molino a la panadería para poder obtener el pan, si no, nunca lo voy a obtener. Entonces, vamos a verlo un poquito más grande. Hay vías de sustancia blanca que me permiten comunicar áreas corticales entre sí, ¿sí? Y que si yo le produzco un daño a esta vía de sustancia blanca, voy a generar exactamente el mismo daño o peor que si le generara una lesión parcial a esta área cortical. ¿Por qué? Porque de la misma forma que acá vemos que hay calles que me permitirían conectar esto y que hay calles principales, es decir, tractos principales, también tengo otras vías de comunicación o tractos secundarios o vías secundarias que me permitirían tener un cierto grado de plasticidad cerebral en caso de lesión. Yo, por ejemplo, si resecara un tumor que está cercano al molino y reseco esta área, me va a quedar este sector que está interconectado por esto, y que esta vía no es la principal vía de conexión,
pero yo puedo producir un daño mínimo en la corteza o incluso en algunos tractos de sustancia blanca y que con el correr del tiempo o mismo por la presencia del tumor se activen vías de comunicación secundarias. Yo perfectamente podría tener un proceso expansivo creciendo aquí que poco a poco vaya comprometiendo este tracto de sustancia blanca y entonces que mis obreros que tienen que llevar la harina obtenida en el molino prefieran empezar a ir por acá y no por acá. Y entonces, esta área que yo pienso que seguramente sea inoperable, porque si no deja un daño irreversible, no lo sea tanto. Entonces, justamente con el paciente despierto en el intraoperatorio, yo puedo testear si esta vía funciona o no, y si esta vía no está funcionando, puedo resecar más tumor en esta área y que la función se siga cumpliendo por esto. Entonces acá tenemos el concepto de podotopía y funcionamiento en redes. Y también tenemos el concepto de plasticidad cerebral. La plasticidad no involucra únicamente a la corteza, sino que es obvio que tiene que involucrar a las conexiones de las áreas entre sí. Si no hay conectividad, no hay plasticidad. Por otro lado, aquí tenemos el mar, que en realidad en nuestro caso es el río, pero supongamos que es el mar. Yo puedo obtener agua de aquí, trasladarla hasta un sector para desecar esa agua y obtener sal, y después obtener el vapor del agua, tratar de condensarlo y tener agua dulce. Yo para hacer pan necesito además algo de sal para darle sabor y algo de agua dulce. Entonces, fíjense como otro concepto importante, el cerebro funciona en redes interconectadas que no siempre funcionan de forma longitudinal, sino que puede haber redes que funcionan en paralelo y que se interconectan con otras, donde acá yo tengo una red de obtención del agua, pero que la necesito para que el producto pan sea posible, porque yo el pan no lo puedo obtener solamente con harina. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el lenguaje, que es lo que más usamos como ejemplo. Pero acá me parece que lo que queda claro es que hay múltiples redes que interactúan entre sí para obtener al final una función verificable. Y estas redes pueden regular otras en más o en menos. Todos tenemos claro que para expresar el lenguaje hay una gestualidad, que no es solamente generar una palabra. La palabra que generamos puede ir cargada de una emoción y uno, por ejemplo, puede alterársele el tono de voz cuando está hablando de un familiar que quiso mucho y que falleció y que hay un olor determinado que nos recuerda el café que hacía el abuelo. Y cuando uno habla, entonces se emociona y le cambia la voz. Entonces ahí estamos viendo claramente una interacción entre las áreas corticales que se encargan del lenguaje, por simplificarlo, y por ejemplo otras redes corticales u otras áreas corticales que están implicadas en la emoción. Entonces, eso es muy claro de entender y esta introducción quería terminarla con eso, con la sustancia blanca es importantísima en la plasticidad, en la expresión clínica de los tumores y por supuesto que hay que testearla cuando uno realiza una cirugía de un tumor vinculado a algún tracto de sustancia blanca. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo bastante sencillo ahora. Si nosotros tenemos acá la imagen del cerebro mínimo común para el lenguaje, miren, este paciente tenía una lesión acá, un glioma de bajo grado, perdón por la calidad de la imagen, pero bueno, me toca trabajar con esto y esto es lo que yo tengo para mostrar, donde tenemos que esta lesión está ubicada en las áreas donde está el cerebro mínimo común para el lenguaje. ¿Qué pasó con este paciente? Lo operé despierto, no tuvo un despertar adecuado, tuvo un despertar bastante excitado, lo tuvimos que volver a dormir, no pude llevar la cirugía a cabo, le hice solo una biopsia, era un glioma de bajo grado, le hice una tractografía, la lesión estaba acá está el fascículo occipito frontal inferior, y entonces mi razonamiento fue, bueno, si acá está el fascículo occipito frontal inferior, por más que esta lesión esté en un área que nosotros pensamos que inamoviblemente está vinculado con el lenguaje, no podría resecárselo. Sin embargo, guiado por la tractografía, pensando en dónde está la conectividad, le terminé haciendo una resección menor de la que yo esperaba, pero bastante buena, y el paciente conservó completamente el lenguaje. Entonces, por eso, de vuelta a la pregunta, ¿existe el área de Broca?
si yo acá le resequé el área de Broca al paciente y este paciente no tuvo, créanme, ningún trastorno del lenguaje. Entonces, de vuelta, el concepto en el cual se insiste es, hay áreas corticales que están vinculadas con funciones críticas, pero esas áreas no están ubicadas siempre en todas las personas, ni tienen exactamente la misma extensión, ni tienen exactamente la misma función. Por eso, la única herramienta que nos sirve para ubicar estas áreas críticas y sus conexiones, que es lo que hay que destacar también, es la cirugía con el paciente despierto. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? La ubicación 100% fiable, si hacemos bien la técnica, de áreas corticales críticas en un individuo específico, pero además estudiar la conectividad. Hay otra cosa que también es importante y que hasta ahora no está mencionada y es una cosa en la que insiste muchísimo Dufo, es que además nos permite comprender la función del cerebro. Nos permite aprender más de cómo funciona el cerebro. Por supuesto que uno no opera a un paciente con un tumor eh, para experimentar, pero sí puede sacar datos del testeo que va haciendo en ese paciente dado y eso nos permite seguir aprendiendo sobre la función cerebral. Entonces, la cirugía con despertar no es para cualquier paciente. Este trabajo es viejo, pero lo sigo citando porque me pareció interesante. Eh, ¿Con qué se puede hacer cirugía con paciente despierto? Siempre en el contexto de cirugía tumoral me voy a referir. Bueno, para mí no hay indicaciones o contraindicaciones inamovibles. Nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo operamos pacientes de 67 años y operamos un paciente que tenía 13 y que era un chiquilín muy maduro y que conversamos con él y accedió a la cirugía con paciente despierto y fue realmente muy bien. Pero obviamente que fuera de este rango etario uno tiene que tener mayores precauciones porque mientras más edad tiene el paciente, más chance de que no se despierte de forma correcta y no podamos llevar a cabo el procedimiento. Se puede operar prácticamente cualquier cosa con paciente despierto, pero bueno, básicamente en tumores lo aplicamos en gliomas y metástasis, gliomas de alto y de bajo grado, pero sobre todo de bajo, y contraindicaciones sí relativas o que hay que tener mucho cuidado es la obesidad mórbida, porque la posición para el paciente puede resultar muy incómoda y le puede costar ventilar en la posición quirúrgica, los pacientes que tienen un EPOC, porque pueden desaturar durante la cirugía, pacientes con trastornos psiquiátricos, obviamente que no, para mí esto sí es una contraindicación en principio, y el paciente claustrofóbico es una contraindicación para mí relativa, porque se puede probar de acostar el enfermo en la camilla, ponerle los campos, poner campos transparentes, y de hecho uno de los pacientes que operamos en la serie nuestra era claustrofóbico y no tuvo ningún tipo de problema en la cirugía haciendo la prueba esta. ¿Qué operar? Yo acá voy a dejar algunas cosas para que las comente Jesús, pero también en este mismo trabajo que me parece muy interesante, el Comité Japonés para la Cirugía Despierto menciona la pars triangularis y opercularis a la izquierda, es decir, lo que consideraríamos área de Broca, el giro precentral, área motora, esto que vendría a ser área de Wernicke, por decirlo de alguna forma, y las lesiones en la cercanía del fascículo longitudinal superior, es decir, lo que intentamos preservar es motricidad, lenguaje y la conectividad del lenguaje. Entonces, básicamente, las lesiones ubicadas en estas áreas serían factibles de operar con paciente despierto. Aquí vemos un hemisferio derecho, pero siguiendo estrictamente el comité japonés, estas son las áreas donde deberíamos plantearnos operar un paciente despierto, pero la pregunta es, ¿cómo solo la corteza o cómo solo el tracto longitudinal superior? Y por eso mismo insistí en la primera parte de la charla en entender que el cerebro funciona en redes y que no hay solamente un tracto que sea importante. Entonces, básicamente, esto es un cerebro disecado con la técnica de Klinger. Acá tenemos la ínsula, acá tenemos el fascículo longitudinal superior, pero acá tenemos al fascículo arcuato. Acá tenemos, por ejemplo, al fascículo unciforme. Aquí tenemos al fascículo occipito frontal inferior, que no está terminado de disecar, pero acá se ven las fibras pasando en esta región. Este fascículo hace este trayecto. Entonces, miren la enorme conectividad subcortical que hay y que hay que tratar de preservar, o por lo menos testear
para ver si su función está comprometida o no. Entonces, esas indicaciones hoy son extremadamente más amplias, se extienden a más regiones y obviamente a muchas más funciones. Solo con el lenguaje, fíjense que podemos, simplificando el lenguaje, considerar que hay un conjunto de áreas o una zona cortical en esta región, una zona cortical en esta región y dos bucles de sustancia blanca, que son el fascículo longitudinal superior arcuato y el IFOF, en el sector inferior o ventral, que nos permiten tener los dos bucles vinculados al lenguaje. Yo estas dos cosas las tengo que testear seguro, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ganar? Ubicar áreas y funciones en un paciente determinado, y con funciones me quiero referir a la función en sí y a la conectividad, y esto nos va a permitir entonces resecar lesiones tumorales con una mucha mayor chance de preservación funcional. Ahora vamos a ver más o menos los resultados o en cuántos pacientes lo podemos preservar. Dufault dice que tiene un porcentaje de preservación funcional cercano al 100%, no es mi experiencia, yo por supuesto tengo menos experiencia que Dufault. Otra cosa que es importante es que cuando nosotros nos basamos solo en datos anatómicos para resecar la lesión y decimos, bueno, acá debe estar el fascículo longitudinal superior, nos detenemos antes de llegar al fascículo. Y si nosotros venimos testeando y vemos que no hay función, seguro que vamos a resecar más lesión. Entonces, por más que parezca que el testeo intraoperatorio no nos va a dejar sacar más tumor, en general nos permite sacar más tumor con seguridad. Es decir, está demostrado que la cirugía con paciente despierto permite hacer resecciones más amplias en los gliomas de bajo grado. Y por supuesto que esto impacta en la cantidad y calidad de vida, porque esto tiene un impacto en el tiempo libre de enfermedad y en el tiempo hasta la progresión de la lesión. Entonces, ¿cómo no vamos a utilizar una herramienta que nos permite preservar función, aumentar el grado de resección, mejorar la sobrevida de nuestros pacientes y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes? ¿Qué se puede testear? Bueno, realmente se pueden testear muchísimas cosas, y perdón que insista con el tema, pero mi intención de invitar a Jesús fue justamente para después darle pie a él, para que hable un poco más de esto, pero podemos testear lo que nosotros consideremos y lo que el paciente considere importante. Todos hemos visto videos en YouTube y en los noticieros de nuestros países de se operó un paciente despierto tocando la guitarra. Más allá de lo cinematográfico que tiene eso y que a veces parece más como una estrategia de marketing, si nosotros vamos a operar a un guitarrista, a un concertista de guitarra, y él quiere conservar su manualidad, ¿por qué no hacerlo? Si operamos un arquitecto, su concepción tridimensional del espacio es importante. Si alguien quiere continuar manejando su vehículo, es importante preservarle la vía visual. Dufault siempre comenta una paciente que operó hace un montón de tiempo, que era psiquiatra infantil y que ella le pidió que quería mantener la empatía con sus pacientes. Y entonces, ¿qué hizo? Se le ocurrió hacer un testeo de mostrarle caras tristes, contentas, pensativas, para que ella fuera identificando durante la cirugía la emoción que podía percibir en esa cara. Porque para ella era importante y ella lo que quería era conservar la capacidad de comprometerse con sus pacientes. Entonces, realmente, nosotros podemos hasta inventar testeos nuevos a medida de lo que el paciente nos pide, y esto sería también para hablar muchas horas. Entonces, esto lo voy a pasar. ¿Cómo hacerlo? Yo voy a ser breve, pero porque la pregunta era ¿qué podemos ganar? Y creo que ya quedó claro qué es lo que podemos ganar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay que contar con un anestesista entrenado o con interés en entrenarse, porque el paciente tiene que estar bien despierto, no puede tomar benzodiazepinas la noche previa, no se pueden usar benzodiazepinas en el prequirúrgico. Hay que contar con un neurólogo, un neurofisiólogo o un fonoaudiólogo entrenado. Tiene que ser gente que tenga conocimiento de los testeos y gente que tenga mucho conocimiento del lenguaje. Me parece que es importante esto, seleccionar la herramienta y la función que queremos testear, o las herramientas y las funciones. Y para mí esto es clave, hay que tener una entrevista previa con el paciente, o más de una, donde se le explica el procedimiento,
se le dice cómo es, luego ve la persona que lo va a testear, y es muy importante tratar de percibir cómo se siente el paciente con la experiencia o con someterse a la experiencia de ir a la cirugía con paciente despierto. A mí hay pacientes que me han dicho que no, hay pacientes que me han dicho que sí, y los he despertado y hemos tenido un despertar excitado y no hemos podido seguir con la cirugía adelante, pero la verdad es que la mayor parte de las veces cuando uno percibe y el paciente se compromete, normalmente lo acepta y va bien. Yo creo que lo que hay que explicarle en la entrevista previa es la importancia de poder asegurarle que uno le va a conservar la función. Porque por más, o sea, si uno se pone en el lugar del paciente, debe dar miedo que a uno le digan que va a estar despierto en una cirugía. Miedo a que ocurra algo y estar despierto, miedo a morirse. Entonces, si uno le explica cómo es el procedimiento y le explica que tiene altísimas chances de salir con su función preservada, en general terminan aceptando. Esto, por supuesto que hay diferentes protocolos, cada uno lo hará a su forma, pero yo desde que fui a visitar a Dufo, terminé haciendo lo mismo que hace él, que es colocar cabeza de Mayfield, colocar el paciente siempre en decúbito lateral, con el lado a operar hacia arriba, eso es obvio. Me parece que cuando uno estandariza esto, el equipo lo aprende y sale de memoria. La anestesia no hay que, se hace con remifentanil al inicio, pero el mantenimiento se hace con dexmedetomidina, que permite una sedación consciente. Además de esto, obviamente hay que fijarse muy bien la posición del enfermo, acolchonar los puntos de contacto, el paciente tiene que estar confortable. A mí me ha pasado que muchas veces el paciente no colabora y no colabora porque le duele el cuello por cómo quedó la posición o no quedó bien acolchonada la axila y le molesta. Entonces, la verdad que uno aprende con los errores y es muy importante fijarse cómo quedó el paciente acostado y preguntarle si está cómodo. Nosotros hacemos además anestesia en la línea de incisión, en el músculo y en la dura madre. Básicamente lo que hacemos además es un bloqueo del nervio supraorbitario, el aurículo temporal, el auricular posterior y el nervio occipital para tener una anestesia de todo el cuero cabelludo de ese lado y el supraorbitario contralateral. ¿Para qué? Bueno, para tratar de tener una mayor anestesia y analgesia durante el procedimiento y de paso tener anestesia en donde se va a colocar el cabezal de pinchos. ¿Cómo se dispone la sala? Bueno, esto es en una de las instituciones que yo trabajo, el paciente en decúbito lateral, los campos puestos de esta forma, porque de esta forma lo que obtenemos es que el paciente tenga la línea de visión directa hacia quien le va a hacer el testeo. Así es como este es Dufo, este es el blog de Montpellier, y vean que yo lo que hice fue sencillamente copiar lo que hace Dufo. Y fíjense que no se ve nada que sea extremadamente técnico o complejo. Esto es un posasuero que sirve para mantener los campos. Acá está la máscara laringea del paciente, un arquito en T y la línea de visión del paciente que va a quedar hacia acá para hacer el testeo. Esto es lo mismo. Esto es en una institución del interior de mi país, en una ciudad muy chica. No se necesita demasiada tecnología para hacer este tipo de cirugías, por eso me parece que es importante que todos los neurocirujanos tengan idea de cómo hacerla para poder emplearla cuando hay que emplearla. Y fíjense que en esta cirugía el paciente está con el lado derecho hacia arriba. Es decir, no es solo lenguaje y solo motricidad, hay otro montón de cosas que tenemos que testear. La incisión, bueno, uno puede hacer incisiones más acotadas. Yo en general lo que hago es una incisión en T que me dé una exposición amplia, pero obviamente si uno va a operar un tumor más chico puede hacer una incisión más chica. Y luego de levantado el colgajo, hacemos anestesia en la dura madre porque la dura madre tiene terminales nerviosas y puede doler. Estos puntitos blancos son los puntos donde se infiltró la anestesia a nivel de la dura madre. Los parámetros de estimulación, bueno, pueden variar, obviamente. Yo en general empiezo con 2 miliamperes, 60 Hz, 1 milisegundo, pulso bifásico. Esto, ya les digo, va a variar. Les voy a mostrar solamente un caso de esta lesión, que es un glioma de bajo grado bastante extenso, frontotemporoinsular. Hay mucha alteración en el FLAIR. A este paciente lo operamos despierto. Acá está la fisura silviana. Acá está la fisura silviana. Fíjense cómo tuvimos
respuesta para lenguaje acá y acá, y todo esto es la resección subpial de la región frontal y de la región temporal. Avanzamos más en la resección, queda el valle silviano colocado en el medio, y por una ventana opercular frontal y por otra ventana opercular temporal, nos metimos en la ínsula. Y finalmente, la resección que le pude hacer a este paciente es esta, que por suerte fue bastante amplia, con conservación funcional completa, aunque no lo parezca. Porque si uno mira esto, dice, bueno, acá tiene que haber quedado alguna secuela, y realmente no, salió con un trastorno del lenguaje que le fue mejorando con rehabilitación. Pero si cuando uno termina la cirugía, el paciente tiene el lenguaje preservado, uno puede estar tranquilo que va a empeorar después, pero va a mejorar. Acá tenemos otro ejemplo de un tumor frontal derecho bastante voluminoso, que lo hicimos con despertar operatorio y se pudo hacer una resección realmente muy, muy buena. Le quedó un poquitito acá en el cambio en FLAIR, que podría haber sido un poco más agresivo con este sectorcito, pero lo venimos controlando y no ha tenido recidivas por el momento. Acá está, esta paciente tenía este tumor y se hizo una primer cirugía y yo la reoperé con despertar. Acá se hizo una cirugía más chica, digamos, pensando en que estuviera esto cerca del área motora, aunque en realidad, o de funciones motoras, aunque en realidad no lo está, y con despertar la verdad que le pudimos hacer una resección también muy, muy buena. Esto es la serie de los primeros 20 pacientes, ahora tenemos bastantes más, pero como es un trabajo que está publicado en la Revista Uruguaya de Medicina Interna, sencillamente quería mostrarles esto, que tuvimos un caso que tuvo una peoría y que esa peoría fue mantenida, es decir, de 20 pacientes tenemos en esta serie, ahora nos mejoraron los números, pero hay que ser honesto, 95% de conservación funcional, y pudimos hacer resecciones supramáximas en 3 pacientes. Quiere decir esto que resecamos la lesión más un área periférica que no tenía lesión, pero que sí seguramente estaba infiltrada con tumor, y entonces justamente nos permitió hacer una resección más allá de la lesión. Es decir, no nos limitó en absoluto el despertar operatorio como uno pensaría. Entonces, como vimos acá, supramáximas 3, y en cuanto al resultado funcional, solamente una peoría permanente, 4 peorías transitorias, y un paciente incluso que tenía un trastorno del lenguaje y le mejoró luego de la cirugía. En cuanto a las complicaciones, yo creo que uno las tiene que mostrar siempre. Tuvimos 2 pacientes con despertar inadecuado, que no nos permitió hacer bien el procedimiento. En este primer grupo de 20 pacientes representa casi un 10%. Tuvimos casi un 20% de pacientes con crisis intraoperatorias. Las crisis intraoperatorias se yugulan rápidamente con suero frío, no con suero no caliente, sino con suero frío, y en general permite seguir la cirugía. A veces el paciente queda un poquito soporoso, pero si le damos tiempo, sigue. 2 pacientes tuvieron hinchazón que la pudimos manejar bien. Como les comenté, casi 20% peorías transitorias, y como al final fueron 20 pacientes, pero 22 cirugías, casi un 5% de pacientes que tienen una peoría funcional definitiva, que está dentro de lo reportado en la literatura en términos genéricos. Entonces, ¿qué complicaciones o qué podemos perder si hacemos la cirugía con paciente despierto? Bueno, que el paciente esté sedado excesivamente y no podamos llevar a cabo el procedimiento, que tengamos crisis intraoperatorias y que el paciente no se recupere bien y que no podamos seguir con el procedimiento, y la aparición de nuevos déficits que igual es menor que con la ubicación anatómica de las lesiones, y ni que hablar que con el monitoreo con paciente dormido. Y esto, que es una duda, la verdad es que no es así, y les voy a mostrar un caso donde este paciente tiene un glioma de bajo grado y acá tiene un cambio en FLAIR, que la verdad es que yo pensaba resecárselo, y este paciente cuando me metí acá empezó a fallar. Entonces, por el testeo no pude o no me animé a resecarle esta región, la ínsula izquierda. Entonces la cirugía con paciente despierto me hizo perder de resecar esto. La respuesta es no, porque si el testeo me indicó que acá había funciones que yo tengo que preservar,
puedo esperar, ver si hay plasticidad y reoperar el paciente después y capaz que puedo resecarle esta zona. En este caso puntual, yo soy honesto con lo que muestro. El testeo no fue adecuado porque el paciente se empezó a cansar, empezó a fallar y realmente no era confiable el testeo y yo decidí frenar. No es que acá había función. Entonces, perfectamente puedo despertarlo y recoordinarlo un mes después o 3 semanas después o lo que se considere para entrar a resecar esta zona. Entonces, de vuelta, para mí, el testeo con el paciente despierto no nos hace perder, sino que nos da una nueva chance si tenemos que reoperar al enfermo de volver a entrar con seguridad. Por último, siempre termino esta charlita con esta diapositiva que a mí me gusta mucho, de Inodoro Pereira, que es un personaje de este escritor argentino que es Roberto Fontana Rosa, que Inodoro Pereira es un diálogo entre el personaje y el autor, donde Inodoro le dice, disculpe, perdón, donde Fontana Rosa le dice, disculpe Inodoro, pero pienso que cada uno debe saber sus limitaciones. E Inodoro le contesta, son tantas mis limitaciones que de saberlas todas, sabría muchísimo. Entonces, si uno conoce las limitaciones de la técnica, pero también las ventajas, la va a aplicar correctamente y le va a sacar los mejores resultados. Bueno, obviamente agradecer muchísimo la invitación de David, agradecer también la presencia de Jesús como moderador del webinar. Y bueno, esto es una introducción como para discutir ahora, conversar un poco sobre el tema. Bueno, yo quedo a disposición, pero preferiría que Jesús y quienes tengan experiencia en cirugía con paciente despierto nos aporten su visión, porque yo ya hablé mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Una maravillosa ponencia, yo creo que muy clara, muy gráfica y pues nos dejas un mensaje muy claro. Yo no veo si tenemos preguntas del auditorio, profesor Byron. No veo acá que haya ninguna pregunta. Doctor Valerio, ¿tú lo ves? No hay preguntas. A ver, aquí, la única que preguntaban aquí, déjame ver una cosa. Cirugía Yo no con... veo nada. ¿Sí? Entonces, vamos a aprovechar la presencia del doctor Jesús Martín. Evidentemente, está como moderador, agradeciéndole de antemano su presencia, doctor. Sabemos de sus múltiples ocupaciones. Muchas gracias por el apoyo. A solicitud del doctor Martínez, lo tenemos a usted, por favor. ¿Qué tal? No, muchas gracias a Fernando. Yo creo que de las conferencias que he escuchado en español, hablando del cambio de pensamiento, ¿no? De ubicar regiones a hablar de redes, me ha parecido la más brillante que he escuchado en español. Y los ejemplos del principio me han parecido bastante, no sé, enhorabuena, me ha gustado la forma de cambiar el pensamiento. Em, Varias cosas, hay tanto para comentar, Fernando, que estaríamos 3 días y 3 asados para Claro, hablar. bueno, Pero bueno, podés aprovechar a avisar del curso que estás organizando y ahí discutir un poco más. qué bueno. Bueno, cierto, cierto. Em, a ver, yo varias cosas que quería contarte. El primer caso que mostraste, que no pudiste operar con el despertar intraoperatorio y que reoperaste después. O sea, es importante sobre todo para los jóvenes y los que estén interesados, que ese paciente quedó bien, pero está muy lejos de ser azaroso. Sea por la tractografía o no, en ese tumor, tú respetaste el ventral premotor córtex y entraste un poco por delante, seguramente. Sí, Luego, del límite posterior superior, seguro que no se tocó el fascículo arcuato llegando al ventral premotor córtex. Se respetó a nivel inferomedial el fascículo uncinado, a nivel inferior el LIFO 2. Entonces, me parece una cirugía brillante para no tener un despertar intraoperatorio. Entonces, está muy lejos de ser azaroso ese resultado y esa cirugía explica perfectamente un buen outcome. Luego, el último ejemplo que pusiste me pareció interesante y me parece que es perfecto para saber dónde parar. Es decir, no es que se haya perdido resección, es que ahí estaba ya pegado al IFOF, o sea, ya muy, muy, muy cerca del IFOF y probablemente ni siquiera adquiera plasticidad nunca esa parte.
pero si entras ahí con el estimulador, tanto haciendo asociación semántica o el mismo Boston, el paciente va a hacer parafases semánticas todo el tiempo. Entonces, de hecho, en los tumores insulares esa parte siempre la dejamos. La dejamos porque sabemos que el outcome no va a ser perfecto. Sí, los casos me han parecido, de verdad, lo que veríamos en Montpellier, me ha parecido brillante. Y luego respecto a las indicaciones, lo que entendemos es que cada vez son más, sobre todo con el tema del hemisferio derecho. No sé cuánto tiempo tenemos o si quieren que muestre algún caso de así de hemisferio derecho o paro, lo que me digan. Yo creo que tenemos tiempo, 10 minutos todavía. Vale. Tienes todo el tiempo que necesitas. Ok. Yo creo que una de las cosas que empezamos a entender es que esto es un hemisferio derecho y nosotros lo que dividimos en dos, ¿no? Por un lado están esto en amarillo son estén sensitivos, o sea, por una parte están las funciones sensoriales y motoras, que sí las puedes acotar en tres dimensiones del espacio, y dices 38, 15, 2 está la sensibilidad de la boca, de la lengua, y ahí va a estar. Pero cuando ya pasas a hablar de cognición de alto orden, o sea, cognición semántica, cognición espacial, cognición social, emociones, o sea, ya estamos hablando de redes. Entonces, aunque aquí se pueden ver dos puntos críticos para la cognición social, o sea, para el reconocimiento emocional, realmente es toda una red, probablemente aquí sea la red de mentalizing, que es una red dinámica. Entonces, aquí no está la cognición social, sino que aquí solo hay dos puntos críticos. Yo creo que esto es lo que más nos cuesta entender como neurocirujanos, que obviamente estamos acostumbrados a ir al bulto, a ir a lo grande, y es así, y lo hacemos todos. Pero yo creo que ese es el cambio de pensamiento de por qué operamos el hemisferio derecho. Por poner, estoy preparando aquí la conferencia de mañana, pero les pongo algún caso. Este caso lo operamos hace un mes. eh, mm, Como ven, predominantemente el lóbulo parietal inferior, debuta con crisis y nos lo derivan como, bueno, sin déficit neurológico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un equipo de neuropsicología que se ha formado con Dufoy y empezamos a tener ya una experiencia por nuestra cuenta de 40 50 casos y nos dicen el paciente está perfecto, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pasar los test con la neuropsicóloga, te das cuenta que tiene defecto moderado o leve moderado en la cognición social en todos los niveles y, o sea, el paciente no está perfecto. O sea, ya con eso tienes que cambiar el mapeo intraoperatorio. La cognición espacial, que aquí es lo más crítico para el hemisferio derecho en esta región, sí que está conservado, pero la pregunta es por qué no despertar a la paciente para localizar todos los puntos críticos de las funciones cognitivas. Y incluso con 66 años, por eso lo cuento, es un poco borderline, como dice Fernando, depende mucho del paciente y el paciente debe elegir. En este caso, la mujer es abogada y lo único que quiere es trabajar, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es intentar predecir cuánto tumor vamos a poder resecar aquí. Entonces, solo viendo esta imagen, lo positivo, digamos, no pasa de más de 2,5 centímetros en profundidad. Y aquí lo único que podría correr peligro realmente es el SLF2. Entonces, mm, ya sabemos que este tumor es posiblemente resecable del todo, respetando los tractos. Nosotros siempre paramos cuando tenemos la falla intraoperatoria. Siempre fallamos buscando el fallo, ¿no? Entonces, nuestra visión es tener en cuenta cuáles son las redes cognitivas de alto orden que están en riesgo. Aquí la red atencional ventral dorsal y la red por defecto, porque la conjunción temporoparietal es crítica. Y luego hacemos la planificación basada en los tractos subcorticales y qué respuesta van a tener. Entonces, mi intención desde antes de la cirugía, tenemos un equipo de 3 neuropsicólogos, es vía piramidal por delante con la distonía, en el SLF2 una heminegligencia, el SLF3 anomia o disartria, el IFOF con problemas semánticos o de reconocimiento emocional y el fascículo 4 con problemas de lenguaje o también de reconocimiento emocional. Y sin tractografía y sin navegador, porque en este caso en Canarias, que es uno de los sitios donde operamos, no tenemos, hacemos la cirugía
que pueden ver el mapeo, las letras son los límites tumorales, y vemos el stent sensitivo, el speech arrest, en ventral premotor córtex, y vemos un punto crítico para la cognición semántica, dos, luego dos puntos críticos para el reconocimiento emocional y una región para la cognición espacial. Pasando la línea de la tarea de cancelación de líneas, la paciente se desvía 25 milímetros hacia la derecha. Entonces, hacemos cortisectomía, entramos subpial y vamos planificando ya cuáles son las respuestas y qué preguntas pasamos. Entonces, más abajo, la proyección parietal del fascículo arcuato nos daba parafasias fonéticas todo el tiempo. Un poquito superior y más arriba, el SLF3, que nos daba claramente una disartria cada vez que intentaba nominar. Y luego teníamos el SLF2, donde había de forma reproducible una heminegligencia de nuevo, con la tarea de cancelación de líneas. Un poco ya más adelante la vía piramidal y por detrás el IFOF, con reconocimiento emocional. Entonces esto es un poco lo que hacemos, o sea, tenemos como muy en cuenta dónde van a estar los tractos subcorticales. Igual este no es el mejor caso porque en la encrucijada temporoparietal están todo el cruce de fibras y realmente se puede hacer muy complejo, pero o sea, nosotros sabemos que esto va a hacer que la paciente tenga un trastorno transitorio, tanto de la cognición social como de la cognición espacial, porque es el precio a pagar de eliminar el lóbulo parietal inferior con las redes atencionales ventral y dorsal. Entonces, no podemos decir, no, el paciente va a estar perfecto. Sí, va a estar perfecto cuando pase un tiempo y uno haya respetado las zonas críticas. De hecho, bueno, esta es la reso postoperatoria. Hay una resección supratotal, no pudimos extendernos más porque no hay más espacio. O sea, por delante está la vía piramidal, por detrás el IFOF, por delante la proyección del fascículo arcuato, no hay más para resecar. Y esta es la situación funcional. Y esto que creo que es lo importante. Desde el día, nosotros hacemos siempre evaluación día cero, un mes, 3 meses, 6 meses y un año. Entonces pueden ver cómo el día cero la paciente tiene una negligencia. Entonces, si nosotros hacemos esta cirugía dormida, ¿cómo vamos a dormir esa noche si no sabemos qué hemos preservado y qué no? O sea, realmente esa es la pregunta. Entonces, si yo no supiera lo que va a pasar, si no lo he despertado, ¿cómo sé qué regiones críticas eran las por ejemplo, para la heminegligencia? Si todo el lóbulo parietal inferior está involucrado. Pues eso es lo que nos permite la estimulación directa con pacientes despiertos. Calcular, como decía Fernando, con una fiabilidad cerca al 100% del punto crítico. Entonces ya ven día 0, día 5, día 10 y día 15. Hoy ha pasado un mes, casi todas las funciones están remontando y lo único que ha caído es la tensión sostenida, tiene 66 años y uno tiene ya que saber que va a tardar un mes y medio en alcanzar todas sus funciones. Pero eso es un poco un ejemplo de lo que hacemos yendo un poco más allá del lenguaje, pero es la misma filosofía que lo que ha contado Fernando. Y no me extiendo más. Ya. Muy bien. Muchas gracias, doctor Martín. Hay una pregunta para Fernando, para el doctor Daniel Abreu. Él pregunta, ¿quién decide si el paciente es apto o no? Bien, ya le contesté, también me interesa saber la opinión de Jesús. A mí me parece que el que decide es el paciente, correctamente informado, por supuesto. O yo por lo menos lo que hago es le transmito la importancia de que se opere despierto para la preservación funcional y para el grado de resección. Le explico cómo es la cirugía. Muchas veces le muestro videos de alguna cirugía ya previa para que vea que en general el paciente se despierta con tranquilidad y que está bien durante la cirugía. Y yo en general no le pido al paciente que decida en esa primera entrevista si quiere o no quiere. Yo lo que le digo es que lo piense y que en la próxima consulta me cuente. Y, y en base a eso es que tomo la decisión final, pero me parece que la decisión la toma el paciente. No sé, Jesús, ¿qué es lo que opinás? Sí, totalmente. Es verdad que nosotros de alguna forma estamos sesgados porque ya nos derivan al paciente para hacer la cirugía despierta y normalmente el paciente ya viene mentalizado.
Pero incluso en ese caso, cuando hablas con el paciente, hay pacientes que no quieren hacerlo, incluso otros que no quieren operarse. Con muchas veces lo que más hacemos son gliomas de bajo grado, pues le ofrecemos todas las alternativas y al final es el paciente el que tiene que decidir, sin ningún tipo de duda. Ahí vi bueno, no sé si pregunta o afirmación del doctor Duniel, que pone que los neuropsicólogos son definitorios. Eh, mm, sin duda, sin duda, o al menos, si no tienes un neuropsicólogo en tu hospital, un fonoaudiólogo que esté entrenado en Una cosa importante que decía Fernando, que esté entrenado o que quiera estar entrenado, porque no en todos sitios tenemos todos los medios. Entonces, es importante que la gente se quiera entrenar en eso porque es crítico. O sea, yo hay muchas veces que estamos operando y necesito el feedback de Natalia, que es sobre todo con la que hacemos toda la cirugía, de que a veces el neuropsicólogo te tiene que ayudar. Está viendo más parafasias semánticas de lo normal. Y eso incluso te puede dar información de que quizás te estás acercando al IFOF y toca pedir el estimulador y estimular. Entonces me parece que los neuropsicólogos han cambiado el juego de alguna manera. Y yo creo que eso lo hemos visto todos con Dufo, que yo creo que es de los primeros que pone como los neuropsicólogos bien formados en la parte cognitiva, lenguaje. Yo creo que sí. Excelente. Respecto a las crisis convulsivas, mi doctor Fernando, evidentemente es una catástrofe ello. Ya comentaste que el agua caliente. ¿Qué podemos hacer para que el monitoreo no sea tan afectado y que evidentemente el neuroanestesiólogo y todo el equipo pues podamos seguir adelante? ¿Qué se propone, doctor Fernández? Estás muteado, Fernando. Sí, sí, perdón, perdón. Te iba a decir, no sé si lo querés contestar tú, Jesús. Yo quiero aprovecharte también tu presencia. A mí me tienen más a mano, pero yo lo que hago es empezar a estimular con la intensidad más baja posible y en cuanto hay una respuesta, no subir nunca de esa intensidad. Eh, Perfecto. Yo lo que añadiría únicamente es, a ver, nosotros empezamos a estimular en 0,5, que puede parecer muy bajo, pero es verdad que siempre vamos a buscar lo mismo. Eso también requiere muchas veces hacer una craniotomía gigante para un tumor parietal o occipital. La forma que tenemos nosotros de tener convulsiones en nuestra serie de casos, al margen de Dufour, que es otro nivel y es otra cosa, ¿no? Uno, creo que es sano no intentar compararse porque probablemente son unos resultados inalcanzables y hay que entenderlo y es así. En nuestra experiencia tenemos muy baja tasa. Yo creo que de 40 casos hemos tenido crisis en 2 y lo que hacemos es ir a 0,5, los mismos parámetros que Fernando, que es 60 hercios, bifásico 1 milisegundo y empezamos a 0,5. Lo que buscamos es el arresto del lenguaje en el ventral premotor córtex. Y normalmente, incluso a 1,5 se arresta el lenguaje. Hay otros pacientes que puede ser más, pero el truco que tenemos es ir al ventral premotor córtex y encontrar el arresto. Y cuando vamos a subcortical, realmente nunca cambiamos la intensidad de estimulación. Eso no lo dejamos igual. Y yo creo que con eso, y otra cosa que dice Fernando también, es importante, es que asusta mucho la crisis, pero si tú llevando una crisis, una intensidad baja, tienes una crisis, sobre todo si estás sensorimotor, que es muy epileptógeno, se pone el suelo frío y se van. Puedes estar 1 minuto o 2 que la neuropsicóloga te dice que le cae la tensión, pero si pones diazepam, se acabó la cirugía. Se acabó la cirugía. Se acabó. Entonces, yo haría eso, suero frío, pero suero frío de verdad, y no tiene por qué pasar nada. Buenas noches, hola Fer. Marcelo Olivero te habla. Hola. Hola Jesús, ¿Cómo andas, Marcelo? no los conozco. Hola Fer, ¿cómo estás? En Bien. ese dato que están aportando, eh, una cosa que nosotros usamos el suelo frío casi a punto de congelación. Para explicarle a Sí. nosotros la instrumentadora es casi como cuando hacemos un cubito en el hielo en la nevera y que ponemos el dedo y se congela arriba y abajo queda el líquido. Ese es el punto del frío. Y el otro truco que a nosotros nos ha dado un poco de buenos resultados es no quedarnos estimulando siempre bipolar, comienzo, como dice Jesús, en 0,5, el promedio estamos en 1,5, 1,8, 2. No hacer como en sentido de las agujas del reloj o anti agujas del reloj, e ir
no quedarnos estimulando mucho tiempo en la misma zona, por la especificidad que tiene la estimulación bipolar. Es decir, no quedarnos centrados siempre en el mismo punto, sino ir rotando, darle descanso a un área que nos dejó dudas y después volver, ¿no? Pensando en el tema de las convulsiones que preguntó el doctor recién. Sí, la verdad es que nosotros intentamos no, por supuesto, nunca estimular dos veces en el mismo sitio Ujú. y cada vez lo que vamos haciendo es, cada vez estimulamos menos veces. Entonces, intentamos grabar todas las cirugías, intentamos como analizar todo el tiempo los errores. Me parece una característica clave, Fernando, es el ser honesto e intentar mejorar. Entonces, si comparamos las veces que estimulábamos antes a las que estimulamos ahora, son muchas menos. Yo creo que es clave, pero sí, sí, creo que es fundamental no volver a estimular dos veces donde mismo porque se va a triplicar el riesgo de hacer una Exactamente. crisis. Eso nos ha dado a nosotros, al principio cometíamos ese error, ¿sí? Sí, porque a Eh, veces quieres buscar la reproducción del fallo, entonces exactamente. como que a lo mejor te apuras por querer verlo, pero no. De hecho, es mejor seguir y luego Así, volver. Y así darle aumentas como... descanso y volver. Por eso seguimos Exacto. como una hojita, como seguir un sentido, ¿no? Muy Muy bien. interesante, che, muy Una, lindas las charlas. una pregunta tal vez, Fernando. Doctor Sí, Guerrero, si tal vez puedo preguntar. adelante, adelante. Bueno, primero felicitarte, Fernando, excelente tu práctica, realmente fascinante. Muchas gracias. Yo quisiera saber, por ejemplo, si bien es cierto el gol estándar, ¿no? Acorde el profesor Dufault, ¿no? El mapamiento cortical, subcortical, etcétera. Pero, ¿qué tal la implementación, obviamente, de lo que sería estudios complementarios, o sea, la ecografía transoperatoria, 5-ala o fluoresceína sódica? Tal vez tienes alguna experiencia combinando todos estos métodos. ¿Pensarías que tal vez podríamos llegar a hacer una resección supramarginal tal vez más segura, combinada? Bien. Y tal vez si utilizas microscopio no, ¿no? Porque yo sé que el profesor Dufault lo hace, no sé si a simple vista, con lupas, pero en tu práctica, ¿cómo lo haces tú? No, no, bueno, yo creo que una cosa que dijo Jesús es importantísima, y es lo siguiente. eh, si yo mañana miro cómo Messi patea los penales y los pateo como él, no los voy a patear como él. Entonces, uno tiene que encontrar su forma, su fórmula, basado o viendo cómo hacen las cosas los que saben o los que tienen más experiencia. Entonces, yo la verdad es que en general los opero con lupas. Dufault los opera a ojos, ¿viste? En realidad usa lentes, pero no usa ningún aditamento extra. Yo lo que hago, sí, muchas veces es una ecografía, y en la ecografía lo que trato de ver es la extensión de la lesión y me la marco en la superficie del cerebro, capaz que con algún tag. Que eso es lo que me va a marcar el área tumoral y capaz que hasta algo de la alteración en la secuencia FLAIR. Después, ahí, con respecto al 5-ala, bueno, yo creo que puede ser útil, pero por otro lado, si uno usa el 5-ala, yo no puedo usarlo en Uruguay porque no tengo acceso, pero contestando en teórico, si uno utiliza el 5-ala y ve que hay tejido tumoral y estimula y hay función, ¿qué hacemos? ¿Seguimos para adelante porque hay tumor o paramos porque voy a dejar una secuela? Entonces, no sé, el 5-ala realmente no sé cuánto puede aportar si uno va a hacer la cirugía con el paciente despierto. Yo no tengo experiencia, pero teóricamente creo que el concepto es que el margen de resección, siempre que se puede, porque esto no es magia, los pacientes a veces se cansan y uno no puede llegar a donde quiere llegar y tiene que despertarlo e ir a una segunda cirugía, pero el margen oncológico lo debería dar la función. Entonces ahí uno se asegura de hacer una resección amplia y completa. Yo creo que el 5-ala tendría más utilidad, en mi humilde opinión, en un paciente que yo tengo un tumor frontal derecho, por ejemplo, no sé, y decido no despertarlo, y ahí sí, capaz que utilizo el 5-ala para ampliar mi margen de resección. Este, no hay contraposición de técnicas. Me parece que mientras más herramientas tenga uno para mejorar el pronóstico, mejor. No sé si quedó contestado, Sí, Byron. sí, muchas gracias, Fernando. Jesús, Yo ¿querés pienso, agregar algo? bueno, es verdad que, claro, es lo que hablábamos, un poco el tema para intentar reproducir los resultados de Dufault y los métodos.
En Montpellier no usamos nada de eso. De hecho, yo cuando le enseño algo de UFO, de lo que hago por mi cuenta, voy a intentar que no haya un microscopio al lado, pero un poco de broma, el tema es que es cierto que después de 2 años yo he aprendido a hacerlo así, pero honestamente, si yo estoy haciendo una lobectomía y busco el IFOF, el ILF, y ya tengo desconectado el lóbulo temporal y quiero ir a la parte mesial, yo cojo el microscopio y saco el resto de la parte mesial con microscopio. O sea, es complementario. Dufoti, no sé, es otra cosa, pero sí que es cierto que no tengo experiencia usando 5 ala. Primero porque si está despierto el problema de la luz y la retina, no sé hasta qué punto puede haber esa incidencia de daño en la retina, que lo describió Stummer hace un tiempo. Y luego, claro, nosotros tenemos como claro que los puntos de stop son los tractos. Entonces, si está rosado, pero ahí está el IFOF, da igual de qué color esté. Es que yo desde que estimule y vea que hay una falla semántica, ahí paré, pongo un tag y se acabó la cirugía. Otra cosa es que se quiera hacer una resección más allá de la conectividad y eso tiene el riesgo de que el paciente probablemente no se recupere. Y, pero sí que pienso que todo es útil. Todos los modelos tienen fallos y algunos son útiles. Entonces me parece que lo mejor es integrarlo todo. Sí es cierto que ni siquiera la tractografía te va a dar información 100% real. Sabemos que con la reconstrucción de la difusión de las moléculas de agua, hasta el 50% de los tractos son erróneos, pero es que me parece que todo es útil. O sea, no me parece que haya que ser, por formarme o por formarnos con Dufo, es como no se puede usar nada de eso. No, al contrario. Que cada uno tiene que buscar la forma de alcanzar los mejores resultados. Y lo que sí me parece importante es tener una evaluación postoperatoria de realmente cómo está mi paciente. Lenguaje, fluencia fonética, fluencia semántica, asociación semántica, cognición social, memoria, atención. Y eso me parece casi que más importante. Hay otra pregunta por acá que pues, el doctor Javier pregunta, ¿podría darme alguna orientación o clave para seguir esta especialidad de la neurocirugía? Doctor Martín. Perdón, ¿puedes repetir? Es una pregunta ¿podría darme alguna orientación o clave para seguir esta especialidad de la neurocirugía? No, o sea, consejos no puedo dar. Yo solo quiero decir, no, si tienes pasión por el mapeo, yo lo que te recomendaría es lo mismo que te diría Fernando, que es que vayas a ver a los mejores del mundo. Y si otra cosa que recomendaría es hacer un máster o un doctorado en neurociencia, porque va a ser un poco más sencillo entender toda la parte del mapeo y las redes. Es lo único que puedo decir, pero no, más bien necesito consejos yo, más que no estoy para darlos, la verdad. Doctor Martínez. Bueno, yo no sé si la pregunta la está haciendo alguien que es estudiante de medicina y quiere un consejo de qué hacer con la especialidad o si es esta subespecialidad dentro de la neurocirugía. Entonces, si fuera un estudiante que quiere hacer neurocirugía, le diría que lo haga, si es lo que le apasiona, que fundamentalmente se prepare para ser tolerante frente al fracaso, porque el fracaso está en la puerta de al lado de donde nosotros trabajamos, que no, como dijo Rudyard Kipling, al éxito y al fracaso, a esos dos grandes impostores, no les creas. No creerse jamás un fenómeno cuando a uno le va bien, ni tampoco pensar que uno es el peor cirujano del mundo cuando tiene un mal resultado. Es decir, tratar de buscar el equilibrio, y siempre estar convencido de que uno hizo lo mejor que podía hacer. Eso si quiere elegir neurocirugía. Si quiere hacer esta subespecialidad dentro de la neurocirugía, creo que sí, que hay que tratar de ir a centros de referencia que tengan buen volumen quirúrgico y yo si pudiera ir a ver a Dufo o a Berger, no tengo dudas que iría. Ir a ver a Dufo es una experiencia que realmente cambia. Pero bueno, hay que tener el contacto, irse un tiempo, entonces un paso intermedio sería ir a algún centro de Latinoamérica que tenga experiencia y volumen. Y eso en general lo encontramos en países como México,
Argentina o Brasil, que tienen grandes poblaciones y que pueden nuclear mucho número de pacientes. Yo, por ejemplo, no te sugeriría, Xavier, que vengas conmigo, porque vivo en un país que tiene 3 millones de personas y un volumen quirúrgico relativamente bajo. Entonces, yo buscaría otros centros que sí tengan más volumen y que pudieras aprovechar dentro de Latinoamérica. Muy bien, Juan David Vaquero Rodríguez nos comenta que la charla está excelente, merece volver a verse. Veo que se está grabando y obviamente desean saber cómo ver es una pregunta constante de todos, estas grabaciones de estas pláticas tan importantes. Por acá elogian mucho las palabras acá del doctor Martínez y pues realmente... Creo que ha habido mucho interés por el tema. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Excelente plática, doctor Martínez. Y obviamente el doctor Jesús Martín, vale la pena expresar que en 8 días tendremos un tema muy interesante de la mano de ello, que es el mapeo cognitivo multimodal. El doctor Jesús Martín, Fernando, nos va a hacer el favor de apoyarnos. Entonces, esto continúa porque sí hemos tenido una asistencia maravillosa y personalmente yo les quiero agradecer, doctor Fernando Martínez, excelente plática, ponencia, pone a vibrar a la gente y obviamente nos abre un panorama muy importante. Yo no sé si doctor Martín nos quiera complementar algo antes de irnos. Nada, que muchísimas gracias a todos, gracias a Fernando, creo que está haciendo una labor que es absolutamente crítica para todos, que es estar constantemente reciclándose, ser honesto y querer enseñar. Eh, yo es que poco más puedo decir, me parece una suerte habérmelo encontrado y aprovechando para hacer un poco de spam y que Fernando va a ser también conferenciante. Ahí les dejo en el chat el link para un simposio internacional que vamos a hacer sobre mapeo cognitivo. Lo vamos a celebrar en Sergipe, aquí en Brasil, en Aracaju. También se puede venir físicamente, que vamos a hacer como 4 o 5 cirugías de una tirada. Pero si no, pueden acceder online por si les interesa el tema. Es gratuito, ahí tienen el link y poco más, un poco más. Un placer y gracias por todo. Doctor Jesús Martín, muchas gracias. Doctor Vale. Fernando Martínez, el consejo para los residentes, por favor. Bueno, eso, que traten de ser honestos en su trabajo, lo más autocríticos posibles, pero que no se autoflagelen, porque la neurocirugía es como una montaña rusa donde uno lo que tiene que intentar buscar es la estabilidad. Yo creo que el consejo sería recordar la frase de Kipling, que los va a ayudar en los momentos buenos para lograr el equilibrio y en los momentos malos también para lograr el equilibrio. Muchísimas gracias, David, por la invitación, en serio, y muchas gracias a los colegas por los comentarios, las preguntas, y a Jesús por acompañarnos, por aceptar estar y por acompañarnos en el webinar. Muchas Un placer. gracias, muchas gracias, Muchísimas doctor gracias a Martínez. todos. Gracias, doctor Martínez. Le Bueno, pasamos el micrófono al doctor Byron. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente eh, agradecer a Fernando por sus comentarios, por su experiencia. Realmente esas últimas palabras son muy motivadoras, son muy reales. Realmente tal vez lo único que podría añadir ahí es realmente no olvidar de la anatomía, ¿no? Que realmente vemos que para poder hacer todo esto necesita un conocimiento de la anatomía cerebral, topográfica, surcos, giros, y realmente es algo básico para cualquier neurocirujano y muy específico para este tipo de cirugía dentro de la subespecialidad, ¿no? Entonces es importante los cursos anatómicos con cadáveres, cursos de disecciones que realmente veo que es muy importante para identificar al IFO, para identificar los giros, identificar todas estas fibras de asociación que realmente en la práctica pues es lo que tanto Jesús como Fernando nos han indicado que se estimulan, pero si uno no entiende dónde están, uno no va a encontrar. Entonces, realmente eso creo que no tenemos que olvidar. Agradecerle mucho pues al profesor José Valerio, realmente él está encargado de la parte de los webinares, como siempre él dice, pues estos están y irán a la página oficial de la FLANC, donde obviamente se podrán ver y revisar nuevamente.
Agradecer obviamente al doctor Guerrero por esa programación, realmente siempre escogiendo a grandes especialistas, grandes moderadores que enriquecen pues estas charlas. Tal vez alguna palabra final, José. No, simplemente agradecer a todos por estar aquí presentes. Como ya mencionaste, todas las pláticas de la Universidad Flank están guardadas en la página web. Les recomiendo que usen la página web. Es como se llama un esfuerzo que está haciendo la federación para mantener todo esto grabado. Esta plática se va a editar y posteriormente estará grabada en la página web. Y sin más, yo creo que si no está aquí Leonardo Barrios, que es el director de enseñanza, para dar unas últimas palabras. Leonardo, ¿estás aquí? Bueno, y si no, de parte del doctor Luis Borba, ¿sí? Presidente de la federación, y de Marcelo Centeno, vicepresidente, y agradecerte a ti, David, por este excelente trabajo. Gracias, Jesús Martín y Fernando Martínez, por excelente presentación, y como siempre, lo esperamos aquí nuevamente, su canal amigo, la Universidad Flank. Gran Gracias, noche. hasta luego con todos. Muchas gracias a los residentes Gracias. estudiantes Feliz por noche. acompañarnos. Buena Nuestros jornada, colegas. que pasen bien. Un abrazo.